Hoy vamos a volver a escuchar a la queridísima Putri Ariani haciendo un feat con el tremendo Alan Walker y Peder Elias, con la canción de la autoría de Alan Walker que se llama Who I Am y que dice de la siguiente manera. Qué voz clara que tiene este tipo. Ya arrancamos muy bien y se me está rompiendo el pedal del piano. Ah, fa menor, ¿no? Maravillosa tonalidad para comenzar a cantar y fíjate que tuvo un comienzo muy motivacional, cinematográfico de alguna forma. Así que continuemos avanzando para ver con qué nos encontramos. Muy bueno esto, muy fíjate. Fa menor, que val, re bemol mayor, mi bemol mayor que lo hace súper épico y fíjate que si usás auriculares vas a escuchar toda una atmósfera sonora creada en torno a la voz de Alan Walker que además es muy aguda, muy delicada, está muy bien hecho esto. Por ahora me va gustando mucho. Se escucha de fondo también una kalimba, ese instrumento pequeño con teclitas de metal de alguna forma, con mucha reverb. Se escucha como muy amplio, todo muy grande, y una pequeña percusión que tímidamente comienza a aparecer desde el fondo. Si te gusta esto o te gustaría hacer algún otro análisis sobre Alan Walker, déjalo escrito debajo en los comentarios. Qué bien. Fíjate que ahí hizo algo que se llama secuencia, es decir, cuando vos tomás una parte y luego la copias en otras notas y suena muy orgánico, como si fuera algo continuo. Él está haciendo... Es maravilloso. Tremendo, tremendo. Y fíjate que está utilizando pocas notas, son solamente 3 acordes que están sonando todo el tiempo y hasta acá no apareció la voz de Putri. Así que veremos con qué nos encontramos. Bueno, apareció Beethoven de repente ahí haciendo otra vez una secuencia. Cuando vos secuencias de esta manera terminás formando lo que coloquialmente denominamos una progresión de acordes que tiene un sentido muy determinado. Y creo que... Exactamente. Todo muy orgánico, muy compositivamente bien construido. Si algo también aprecié del otro análisis que ya hicimos de Alan Walker feat. Putri Ariani, que te dejo por aquí arriba o debajo en la descripción, es que utiliza pocos elementos, los dosifica muy bien y logra un producto musical muy interesante. Todavía no escuchamos nada proveniente de la música electrónica en sí, que entiendo que Alan Walker viene como de ese palo, de esa estirpe, pero veremos qué va apareciendo. Ahí está. También con un sonido moderno, ¿no? Porque ese ritmo no es propio de la música electrónica, sino de la cultura musical más urbana contemporánea, ¿no? Más proveniente del trap o del jazz pop y toda esa movida que es muy interesante porque a nivel producción musical tiene cosas que llaman muchísimo la atención y otra vez te recomiendo que utilices auriculares. Lo que sí es mucho de producción electrónica o de música electrónica en general es esa voz grave así como media trastocada, transformada, que queda genial porque nos hace meternos en un mundo completamente distinto. Ahí está. Lo que tiene Putri también es una voz tremendamente dulce y cautivadora. Fíjate que cantó unas poquitas notas y ya nos metimos de lleno en la canción nuevamente. Es como que genera algo muy atractivo, da mucho gusto escucharla. Si tenés alguna recomendación de alguna canción cantada por Putri Ariani, por favor dejala escrita abajo en los comentarios y mientras tanto podés ir viendo los otros videos análisis que ya tenemos sobre ella en el canal, por aquí arriba o debajo en la descripción. Y además la escuchás en esta atmósfera, en este contexto musical y no parece ella, ¿no? Es como otra Putri, otra faceta completamente distinta, con una voz muy relajada, muy dulce, que acompaña muy bien lo que estamos escuchando musicalmente de fondo.
Hay ese pequeño arrastre de voz que hizo sobre el final de la frase que es épico, épico. Sabé que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha para que no se bloquee el video, ni mucho menos. Si te interesa que hagamos algún otro video sin tantos cortes, puedes hacerte miembro del canal para que además sea dedicado especialmente para vos a lo largo del mismo. Continuemos escuchando hasta acá, la canción es muy orgánica, está muy bien construida, así que avancemos un poco más para ver si encontramos algún nuevo elemento musical. Esta es mi parte favorita ya de la canción, porque tiene muchos acordes básicamente, y además fíjate que de fondo tiene una movida medio dembow, como si fuese un reggaetón lento, muy tranquilo y también muy opaco. Es como que los agudos y los graves están cortados en la ecualización para que suene más opaco, más retraído. Una suerte de proto-lo-fi, no es lo-fi oficialmente porque falta esa fritura, como esa rugosidad propia de la calidez analógica, pero está buenísima. Y además fíjate que esa voz grave está como absorbida, como si tuviera un side change, como una respiración entrecortada que lo hace tremendamente muy atractivo y por lo menos a mí me interesa mucho. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Qué te parece la canción a nivel producción musical? Independientemente de las voces de ellos que son bellísimas y está todo muy bien cantado, pero ¿qué opinas en sí de la producción musical? ¿Te gusta este estilo? ¿Crees que la voz de Putri, por ejemplo, encaja mucho mejor en otro contexto? ¿O qué? Te leo debajo en los comentarios. Ahora sí, se pusieron con todo y cambió la progresión de acordes, cambió el orden en el que aparecen los acordes, mejor dicho, porque siguen siendo los mismos, seguimos estando en Fa menor o Fa eólico, pero ahora vienen acá, hacen el ascenso épico, ¿no? Sexto, séptimo, primero. Va al cuarto y después al quinto para resolver en el primero otra vez. ¿Por qué me gusta explicar esto? Porque lo que nos interesa hacer en este canal es explicar cómo funciona la música de alguna manera, aunque algunos dirán que no es posible explicarla, pero hay ciertas cuestiones técnicas que hacen al color de las canciones que escuchamos, que dan cuenta de lo que intentan transmitir, porque la canción es un todo, es un gran resumen, con la letra, con la música y con la interpretación de los artistas que están entrometidos en ella. Por eso me parece que siempre es muy importante notar esto, porque esta progresión no había aparecido todavía, los acordes sí, pero no ubicados en esta manera, que le da como esa sensación de ascenso épico, como de esfuerzo, que hace a la cuestión de la canción y que no sería lo mismo si fuera de otra manera. Si hay algo que es interesante siempre cuando hay más de un cantante es que no hagan la misma nota, ni siquiera en octava. Puede ser un efecto buscado que sea muy interesante, pero está bueno cuando están cantando distintas notas y generan una sensación de completitud mucho más grande y mucho más interesante. ¿Qué opinas al respecto? Te sigo leyendo debajo en los comentarios. Bueno, al menos cuando suba el video y los pueda leer, ¿no? Y acá escuchamos la docilidad de la voz de Putri, claramente que empieza a largar todo el contenido musical, artístico, bellísimo que tiene dentro para completar la canción. Me está gustando muchísimo esto, así que por favor recomendame otras canciones al respecto debajo en los comentarios para que progresivamente podamos ir haciéndolas en el canal. Un final de cuerdas. ¿Por qué estas canciones siempre terminan siendo tan melancólicas? Tienen algo como muy sentido, muy interior, muy visceral de alguna forma, que por más que a uno no le guste el estilo, no deja de ser afectado por lo que está escuchando. Quizás muchas veces le escapamos a esta clase de canciones para no compenetrarnos con lo que transmiten y no sentirnos como en ese mismo mood, porque no queremos estar melancólicos o tristes en un momento, pero no deja de ser algo bello para apreciar artísticamente. Estéticamente es muy interesante y sobre todo este final de cuerdas que es como la frutilla del postre. Y dejaron el último acorde como tensión sin resolver, este mi bemol mayor. Ahí, y uno espera que concluya.
Pero no, la dejaron ahí tenso, abierto con las cuerdas que las vibraciones mismas, sobre todo de los contrabajos y los chelos, hacen que uno vibre con la música que está escuchando. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Putri Ariani y a Alan Walker, me parece que son una gran dupla, una gran combinación. Si tenés alguna otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de Putri Ariani que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.